Hola compañeros y compañeras de administración, vamos ya con las clases últimas de lo que viene siendo nuestro curso de fundamentos de derecho, mejor dicho, conceptos jurídicos fundamentales. Como buen administrador debes de conocer algo del derecho, algo de contabilidad, algo de los estados financieros, porque como buen administrador estas materias te complementan, te ayudan, te preparan en lo que va a ser tu futura carrera profesional. Y dentro del derecho estamos viendo temas muy prácticos, muy propios, muy adecuados que se manejan dentro de la empresa e incluso como persona en lo individual. Pues en lo individual, pues quién no a futuro podrá adquirir un terreno, adquirir una casa, adquirir algún bien y en consecuencia conoces ya algunas cosas que regulan este tipo de propiedades, este tipo de inmuebles. Estamos analizando lo que son los famosos derechos reales, es decir, los derechos que tenemos en cuanto a la propiedad, en cuanto a los objetos que son de nuestra propiedad. Después de ver varios aspectos de la propiedad, vamos a ver ahora las formas de adquirir la propiedad. Sí, cuáles son las maneras, las formas a través de las cuales las personas, usted y yo, podemos adquirir bienes, podemos adquirir, por tanto, la propiedad de un objeto. Son varias las formas que la ley establece, algunas pues de dominio común, de dominio público, que no necesariamente tenemos que dar derecho para conocerlas, pero otras que debemos de conocer porque no son del dominio público y que quizás a futuro cuando estés en una empresa te puedan servir o te puedan ser útiles precisamente para poder trabajar o poder desarrollar dentro de lo que viene siendo esa institución. Vamos pues el día de hoy a ver las diversas formas, o al menos las principales, no son todas, a través de las cuales usted y yo nos podemos ser propietarios de un bien, de un objeto o de una cosa. Dentro de las diversas formas de adquirir la propiedad, como usted y yo ya lo sabemos, espero no esté olvidado, están los famosos contratos traslativos de dominio. Como ustedes sabemos, las personas y las empresas constantemente realizan contratos. Ya en las primeras clases hablamos de la gran cantidad de contratos que reglamenta el Código Civil, el contrato de compraventa, el de arrendamiento, el de depósito, el de mutuo, el de mandato, en fin. Y también hablamos de la clasificación de los contratos. Dentro de esta clasificación de los contratos están los contratos relativos de dominio. Acuérdate, los contratos relativos de dominio son aquellos en donde se transmite la propiedad, donde siendo yo el dueño, dejo de serlo porque le transmito mi propiedad, mis derechos a otra persona, quien ahora, a partir de ese momento o de este momento, es el nuevo propietario y por tanto podrá disponer libremente del bien, del objeto que yo le estoy transmitiendo. La forma quizás más común, más normal de cómo adquirimos la propiedad es a través de contratos. Los contratos son aquellos en donde la persona nos transmite la propiedad del bien que estamos adquiriendo o que pretendemos adquirir. Siendo el dueño, la persona al realizar este tipo de operaciones nos está transmitiendo, nos está dando sus derechos para que nosotros ahora podamos hacer lo que querramos con esa propiedad. Contratos relativos de dominio son la forma propia o la forma más común, la forma más normal de cómo se transmite y cómo se adquiere la propiedad. Recordemos que dentro de estos contratos está la compraventa, está la donación, está el mutuo y está lo que siendo la permuta. Cualquiera de estos cuatro contratos que suscribamos o que llevemos a cabo a futuro son para poder adquirir la propiedad o para poder transmitir la propiedad. Siendo yo dueño, pues la vendo, la regalo o ya no la quiero. En consecuencia, yo voy a trasladar esa propiedad, ese derecho real que yo tengo sobre esa finca, ese terreno, para que ahora a quien le transmito esa propiedad pueda disponer libremente, porque ahora ya tiene el derecho de hacer lo que quiera con esa propiedad. El contrato prototipo, el contrato icono, el contrato más clásico de aquí la propiedad es obviamente la compraventa. ¿Sí? La compraventa, recordemos, es un contrato de virtud del cual el vendedor transmite la propiedad de un objeto o un bien a otra persona llamada comprador mediante el pago de un precio cierto y en dinero. Es decir, la forma más clásica o más tradicional o más común de aquí la propiedad es, pues te la compro. ¿Cuánto vale? Vale tanto, te pago, se acabó el asunto, eso ya es mío. Que cuánto tu coche, que cuánto tu casa, que cuánto tu computadora o tu celular, tanto dinero. Entonces yo te doy ese dinero que tú me estás pidiendo y en consecuencia me hago dueño de ese coche, de esa casa, de ese celular que está usted vendiendo, que está llevando a cabo. Repetimos que la compraventa es un contrato a virtud del cual
el vendedor transmite la propiedad del objeto o del bien, transmite la propiedad del objeto o del bien a otra persona para que de esta manera, mediante el pago de ese precio o de un precio, pueda ser por tanto el nuevo dueño. Le transmite la propiedad a otra persona llamada comprador, quien para tal efecto debe pagar el precio pactado o el precio establecido, y al hacer esta transacción comercial, el que era dueño deja de serlo, y ahora yo que no soy el dueño, pero que acabo de comprar esa propiedad, puedo hacer lo que yo quiera con esa casa. Tirarla, construir otra, ponerle algunos cosas más, cambiarle algunos pisos, lo que usted quiera. Eso sería, por tanto, el famoso derecho real, el de la compraventa. La compraventa es el medio más común o más típico a través del cual se adquiere y al mismo tiempo se transmite la propiedad. La forma de adquirir la propiedad es lo que viene siendo la donación. Recuerda que cuando usted y yo regalamos, le conocemos como un regalo, eso se llama, en términos jurídicos, una donación. Porque tú estás dando algo a cambio de nada. Simplemente doy algo, te entrego a ti algo a cambio de nada. Por eso la donación viene siendo el regalo. Cuando tú regalas o cuando hemos regalado algún objeto, por muy caro o muy barato que sea, no le pedimos nada a cambio a la persona. Sí, mira, te doy este reloj, pero a cambio quiero que me des, no sé, X material. De esta manera, la donación es un contrato de virtud del cual el donante transmite la propiedad del objeto o del bien a otra persona llamada donatario, ¿sí? De manera gratuita, sin costo alguno, sin pago alguno, sin condición alguna. Porque un regalo, que es lo que conocemos como donación, simplemente se da sin establecer precios, sin fijar precios, y se da sin pedir nada a cambio. Son tus 15 años de regalar el pastel, pero a cambio quiero que me des esto, hagas esto en mi casa, realices esto. Entonces ahí ya no sería lo que viene siendo propiamente una donación. Lo que distingue la donación y la diferencia de la compraventa es que en la compraventa, para adquirir la propiedad, yo tengo que pagar una suma de dinero. En cambio, en la donación, yo también voy a adquirir la propiedad, pero no debo hacer absolutamente nada. Simplemente esperar que el testamento se cumpla, esperar a que la persona fallezca y checar en su parte final si dio alguna orden en su testamento, alguna disposición bajo la cual señaló y dijo quién se queda con la casa, quién se queda con el terreno, quién se queda con esto, quién se queda con aquello. Y en la donación, e insisto, cobros, es cuando tú das algo, pero no recibes o no esperas nada a cambio. Por eso es un regalo. Los regalos no se cobran, los regalos no se condicionan, los regalos son limpios, son puros y se dan tal cual son. Entonces, cuando usted realiza una donación, o bien te dan, llevas tú una donación o te dan una donación, sabes de antemano que es un regalo y que no por ello la persona está obligada a darte lo que viene siendo un regalo o cosas por el estilo. Esa sería la famosa donación, el donante y el donatario. El otro contrato típico a virtud del cual podemos adquirir la propiedad es la permuta, que originalmente se conocía como el trueque, o que al principio se llamó así el trueque. ¿Qué es un trueque? O ahora, mejor el concepto, ¿qué es una permuta? Es cuando las personas cambian una cosa por otra. Cuando cambiamos un bien por otro bien, un objeto por otro objeto, de tal manera que en consecuencia podamos más o menos tener una poca diferencia entre el costo de uno y el costo de otro. A cambio de mi coche, yo te voy a dar, no sé, una laptop, una computadora y además un celular. Y viendo los precios de estos productos que me dan a cambio, puedo hacer esa transacción, esa operación, esa permuta. Entonces, una permuta no es más que un trueque, la forma en cómo antiguamente el hombre realizaba sus transacciones, sus operaciones, a través de lo que era un trueque. Te cambio mi maíz por tu frijol, te cambio tu frijol por cebada, otro tipo de material. Aquí las partes se llaman los permutantes, los permutantes. No trates de ponerle ahí el permutuante o el permutuario o el permutante, no, no, no. Aquí los dos se llaman los permutantes. Que la permuta pues, no es más que el trueque
en su momento oportuno, y consiste en donde las partes llamadas permutantes deciden cambiar, intercambiar o cambiar una cosa por la otra. Un objeto por otro objeto, y en este caso tenemos lo que viene siendo también una adquisición de la propiedad. Ejemplo, te cambio, como ves en la diapositiva, te cambio o te quiero tu guitarra y a cambio te doy una cámara o viceversa. Te doy mi guitarra para que tú me des tu lámpara o tu cámara, mejor dicho, y de esa manera quedamos más o menos tablas. Aquí cabe recordar una cosa muy importante que espero no se te haya olvidado, compañeros. Recuerda que sí se acepta que en un momento determinado pueda pagarse parte del precio en especie. Que quizás en este caso uno de los permutantes, o quizás uno de lo que viene siendo el famoso donante, o lo que vienen siendo las partes de la compraventa, en un momento determinado pueden establecer que el pago sea en especie y sea en efectivo. Si lo permite la ley, no hay ningún problema, pero bajo la siguiente condición o bajo la siguiente circunstancia. Si es una compraventa, se permite que una parte, yo, el comprador, pague una parte del precio en dinero en efectivo y otra la pague en especie. Me vendes tu camioneta con un costo de 80,000 pesos, estoy ejemplificando, no son costos reales, es un ejemplo. Yo tengo un bochito que vale 15,000 pesos. Entonces, mira, vamos a hacer la operación, pero quiero que me recibas por los 80,000 que me pides de camioneta, quiero que me recibas un bochito, ahí está en especie, y lo demás te lo doy en efectivo. Como puedes ver, el pago se hace una parte en efectivo y una parte en especie, en este caso un bocho, un Volkswagen. La ley permite este tipo de operaciones o este tipo de doble pago, por así llamarle, sin ningún problema, pero establece una regla bien clara. Es que siempre y cuando el valor dado en especie no exceda del valor en efectivo. Porque si el valor de la especie es superior al efectivo, entonces ya no hablamos de una compraventa, hablamos de una permuta, compañeros. Y me explico para que más o menos me entiendas lo que eso significa. Vamos a empezar que compro un objeto que vale 100 pesos. Es un ejemplo simplemente, o sea, no son cantidades reales. Entonces, la primera opción que tengo es darte los 100 pesos en efectivo y se acabó la operación. La segunda opción que tengo es darte 50% en dinero y 50% en especie. Aquí no hay ningún problema. Pero si no te he terminado, lo que yo te voy a pagar en especie es más del 50% y el efectivo es menos del 50%, ejemplo, de los 100 pesos yo te voy a pagar con unas botas que valen 80 pesos y después nada más te doy 20 pesos. O al revés. De las botas que valen 70 pesos yo te doy las botas 70 pesos y te doy por tanto nada más la diferencia que son 10 pesos. Será compraventa y será siendo compraventa si el precio que se pactó, compañeros, la cantidad en efectivo es más del 50%. Aquí la regla es muy clara. Puedes pagar en especie y no sé, te puedes pagar en dinero. Pero, ahí va la primera regla. Siempre y cuando el bien que vas a dar en especie como pago no sea superior al pago en efectivo. Porque si el pago que vamos a dar en especie es superior al efectivo, entonces aquí ya no hay compraventa, hay una permuta. Hay una operación que se disfrazó de compraventa, pero que en realidad no es ninguna compraventa. Lo que se hizo fue una permuta. Y de esta manera, como puedes ver, esa es el famosa letra chiquita que debemos de entender, debemos de comprender. No es tanto que venga una cláusula en el contrato que diga que el pago debe de ser en efectivo más del 50% y en especie menos del 50%, porque de lo contrario será un contrato sin validez o con un error, mejor dicho. Pero se sobreentiende y queda bien claro que si el pago
me lo vas a hacer más del 50% en especie, interpreto la ley y consecuencia digo, no puede haber esa operación, no puede haberla. Para que haya compraventa se requiere que el pago en efectivo sea más del 50%. Si el pago en efectivo, compañeros, es menor al pago en especie, entonces no hay compraventa, se desnaturalizó el contrato y lo que únicamente estamos haciendo es una permuta, el cambiar un dinero, un objeto por otro objeto de más valor o de valor más elevado que el que estoy ofreciendo. Hay jóvenes abusados con este tipo de operaciones que es la famosa permuta. Puede ser, e insisto, que muchas veces como empresario tengo que hacer algunos negocios. Y a lo mejor se puede ver el caso, oye, tú quieres que te venda mi terreno, pero no lo quiero vender. Yo tengo contigo un adeudo de material que no te he pagado, de pedido que no te he pagado, XX. Lo que tú me debes es un promedio de 10,000 y lo que yo te debo son como 12,000 pesos. ¿Qué te parece si hacemos una permuta? A cambio de esto, recibo esto y queda un saldo de 10,000 pesos a tu favor. Es decir, a la persona que está exigiendo el pago, el cumplimiento de una obligación. En la permuta, las dos partes se llaman los permutantes, permutantes. Cuando las dos partes cambian una cosa por otra cosa, hablamos de permutantes, no hablamos de permutuante ni de permutuario, sino ya sería un poquito estar haciendo inventos raros. A virtud del cual se puede adquirir la propiedad es lo que viene siendo el préstamo. Coloquialmente, popularmente, vulgarmente, como te quiera decir, sin ánimo de ofender, le llamamos el préstamo. Pero no se te olvide que jurídicamente, en términos legales, que debes tú de aprender a decirlo, se llama el mutuo. Y aquí sí te invito a que tengas mucho cuidado para poder saber y precisar qué es un mutuo. Un mutuo no es más que un préstamo. Préstamo es el término coloquial, el término popular como se conoce este tipo de operación, el préstamo. Pero la forma elegante, la forma correcta, la forma bien dicha, la forma precisa de decirlo técnicamente o jurídicamente es lo que viene siendo el mutuo. ¿Qué es el préstamo mutuo? Es un contrato a virtud del cual el mutuante, en este caso sí hay el mutuante, o también llamado acreedor, transmite la propiedad de bienes fungibles a otra persona llamada mutuario o deudor. ¿Quién se obliga a restituir dichos bienes fungibles de la misma calidad y la misma cantidad cuando se le solicite, por tanto, lo que viene siendo el acreedor? Yo solicito me prestes 10,000 pesos, 20,000 pesos, X cantidad. Yo cito me prestes tu coche, yo cito me prestes X material. Cuando llega a presentarse eso, en realidad lo que tenemos que suscribir es un contrato de préstamo o de mutuo, donde el mutuante transmite o saca del campo algún producto para después pasárselo a otra persona. Entonces el préstamo es un contrato a virtud del cual el mutuante, o también llamado acreedor, proporciona bienes fungibles a otra persona llamada mutuario o deudor, quien se obliga a devolverla en la misma calidad, en la misma cantidad y con el mismo fin. Con motivo del préstamo puede pactarse que la persona que recibe el préstamo tenga que pagar un interés, una ganancia, una utilidad al acreedor. Y de esta manera ambos pueden salir beneficiados, por tanto puedan salir con beneficios propios. El préstamo o el mutuo es la otra forma de poder adquirir la propiedad, de podernos hacernos de nuestras cosas. Bien sea firmando una compraventa, una donación, una permuta o lo que viene siendo una donación. Pero no son las únicas formas de poder adquirir la propiedad, no son las únicas formas. Si bien son las más comunes, las más clásicas, las más tradicionales, hay otras formas más de adquirir la propiedad. ¿Cuáles son? Por testamento. Recuerda que muchas veces la persona puede dejar en su testamento sin que lo sepamos nosotros, porque de hecho
Un principio de los testamentos es que nadie lo va a saber y que va a ser efectivo o se va a tomar en cuenta a partir del momento en que fallezca la persona. Mientras la persona no fallezca, difícilmente te pueden dar las propiedades o los terrenos de la persona que hizo el testamento. De hecho, el testamento, como te lo dije en otras clases, lo podemos cambiar, sí, no hay ningún problema. Al final el testamento que vale es el último que haya hecho la persona, en este caso el difuntito, sobre sus bienes. Puede ser que llegue un familiar y diga, oye, a mí en el año 2015, mi abuelo, mi tío, mi papá, me heredó toda la propiedad. Pero que ese contrato fue hecho en enero del 2019 a principios. Después te enteras haciendo una búsqueda de testamentos que nuevamente volvió a hacer un nuevo testamento donde cambió de opinión y dijo que la propiedad se quedaba a fulano de tal. Y así podemos hablar varios casos. La persona cuando estaba en vida hizo tres testamentos diferentes donde a cada uno le dejó diversos tipos de propiedades. De esta manera, la persona le está transmitiendo a sus familiares la propiedad de acuerdo a lo que dice el testamento. Segunda forma de adquirir la propiedad no solamente es a través de los contratos, sino también a través de lo que es el testamento de la persona que está por fallecer o va a fallecer, pero que antes de eso dejó establecido o dicho cómo se repartiría su patrimonio, sus bienes dentro de lo que son sus herederos o demás tipos de personas. Sin embargo, tenemos otra más. Otra forma de adquirir la propiedad es la prescripción, compañeros. Y hablamos de la prescripción positiva o también llamada prescripción adquisitiva, o que otra prescripción, la llamada negativa, pues a se refiere a las obligaciones. La prescripción positiva, o la que estamos viendo ahorita, se refiere precisamente a los derechos reales. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es la forma de adquirir la propiedad de bienes mostrencos y vacantes por el transcurso del tiempo. Y debido a que se desconoce o se ignora quién sea el dueño o propietario de ese bien, compañeros. De esta manera muchas veces, tanto usted como yo hemos visto lotes baldíos, casas abandonadas, donde ni un alma se ha parado y que tu mamá te dice, pues yo desde que era niña, o tu papá desde que era niño yo conocí esa casa. Y esa casa pues es viejísima, que yo cuando entré uso de razón, pues ya esta casa estaba, ahí vivían fulano, sultano, mengano y perengano. Pero por X razones los familiares salen o se ven obligados a salir de ese lugar y dejan la casa abandonada. Pasan los años y entonces pues, esa casa o ese terreno que está abandonado, alguien decide adquirirlo a través de la prescripción. Como a través de gritar ante el juez que tengo ya 3 años, 4 años, 5 años, 10 años poseyendo esa propiedad, que nadie me ha reclamado y por tanto solicito que dicha propiedad pase a ser de mi legítimo interés sin ningún tipo de problemas. ¿Qué es la prescripción? Es la forma de adquirir la propiedad de bienes mostrencos y vacantes por el transcurso del tiempo. Esta escena es muy clásica entre los llamados paracaidistas cuando ven un lote baldío o ven edificios que no se han construido 100%, llegan, invaden esa zona, ocupan esa zona, con la intención de acreditar que ellos no son propietarios, pero son poseedores. Ya tienen más de 15 años en que ese terreno quedó vacío, quedó baldío, y que ahora yo me lo quiero apropiar a través de la prescripción, en donde yo inicio un trámite que va a durar de 3 a 5 años, pero mientras se determina, uno puede quedarse con la propiedad, mientras no aparezca el dueño, el propietario, o no reclame nadie, la persona puede empezar a hacer arreglos. La prescripción es la forma de adquirir la propiedad de bienes mostrencos y vacantes por el transcurso del tiempo. Otra de las formas para adquirir la propiedad, compañeros, es lo que viene siendo la famosa ocupación. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es la forma natural de adquirir la propiedad, tanto de bienes mostrencos o animales, sin dueño o cuyo dueño se desconoce.
Una forma de adquirir la propiedad es a través de la ocupación. La ocupación es la forma natural de adquirir la propiedad de bienes mostrencos o de animales sin dueño o cuyo dueño se desconoce, compañeros. Es la forma natural en como usted y yo podemos adquirir la propiedad. Bien sea sobre bienes muebles mostrencos o bien sea sobre animales. Ejemplo de estas formas de adquirir la propiedad es la adquisición de tesoros, que es un depósito oculto de dinero donde hay alhajas, joyas, dinero u otros objetos preciosos, cuya legítima procedencia se desconoce. Entonces, ante esta situación puede ser que alguna persona encuentre en un terreno, en lugares alejados, pues tesoros. Si usted encontró ese tesoro, por tanto usted se convierte en el dueño de ese tesoro, en el propietario de ese tesoro. Y de esa manera es como usted adquiere la propiedad, las características de un bien. Pero la adquisición de tesoros, que es una forma de adquirir la propiedad a través de la ocupación, tiene algunas reglas que vamos a ver. La adquisición de tesoros, que puede estar conformado por dinero, por depósitos, por alhajas, por joyas u otros objetos preciosos, es porque se desconoce de quién son o cuál es su procedencia. La adquisición de tesoros, que es la forma normal, natural de adquirir la propiedad, implica lo siguiente. El tesoro pertenece al que lo encuentra si está en su terreno. Primera regla fundamental de la adquisición de tesoros como una forma de adquirir la propiedad es que el tesoro pertenece al que lo encuentra si está en su terreno. Si uno encuentra un tesoro pero no está dentro de mi terreno, sino que está dentro del terreno del vecino, yo puedo en un momento determinado adquirir ese tesoro bajo la situación de que está permitido, está tolerado. Cuando se descubre el tesoro, la regla principal es que el tesoro pertenece al que lo encuentra siempre y cuando esté en su terreno. Y esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque si el tesoro está dentro de un bien de dominio público, es decir, de un bien que pertenece a la federación, pertenece a la nación, pertenece al Estado, si el tesoro está dentro de un bien de dominio público o bien sea bien de dominio privado, entonces 50% es para el que lo descubrió y 50% para el propietario. De esta manera, como podemos ver, se trata de ser ecuánimes en cuanto a la persona que descubrió casualmente, o por usted quiera, o legalmente, lo que viene siendo un tesoro. Va a ser del descubridor o del que encontró ese tesoro el dueño al 100%, ¿sí? Si es que está dentro de su terreno. Pero, si el tesoro que encontramos, sea de dinero, sea de joyas, de alhajas o de reliquias, pertenece, o mejor dicho, ese tesoro que se encontró está dentro de el terreno que no es del que lo descubrió, en consecuencia aquí va a haber un reparto mitad y mitad, como dicen ustedes, fichi fichi. 50% para el propietario de la finca y 50% para el que descubrió ese tesoro conformado por joyas o por dinero. Si el tesoro está dentro de un bien de dominio público o un bien de dominio privado, 50% van para el que los descubre y 50% se quedan con lo que viene siendo el propietario. Una regla más de lo que viene siendo la famosa situación de la ocupación, la forma natural de adquirir la propiedad, como en este caso viene siendo el de los tesoros. Siguiente regla. Si los objetos fueran interesantes para la ciencia, el arte o la investigación, entonces el tesoro formará parte de la nación. Es decir, el Estado va a estar, por tanto, ganancias o utilidades, para que en base a eso se puedan dar los servicios que se requieren o que se necesitan. Sin embargo, aquí tenemos una excepción.
Si los objetos fueran interesantes para la ciencia, para el arte o la investigación, se aplicarán a favor de la nación. Es decir, en un momento determinado se prioriza lo que viene siendo al ser humano su salud como primera instancia y después se da lugar a lo que viene siendo en sí la propiedad. Sigamos entendiendo y estudiando las diversas formas de adquirir la propiedad. Otra de las formas de adquirir la propiedad es si el tesoro descubierto en propiedad ajena sin consentimiento, entonces pertenecerá al dueño del predio. Otra regla más que regula lo que viene siendo la adquisición de tesoros. Puede ser que la persona que destruyó el tesoro lo encuentra, pero no está en su predio, sino sobre el predio del vecino, sobre el predio de otra persona, en donde se encuentra el tesoro, se encuentra lo que es atractivo para la gente, que lo descubre. Y si lo que encuentran con motivo de esa excavación, con motivo de ese tesoro, resulta que los vestigios encontrados son de interés para lo que viene siendo la nación, son de interés, por tanto, a lo que viene siendo el país, entonces en ese caso pasa a ser parte de la nación. El tesoro descubierto en propiedad ajena sin consentimiento pertenece al dueño del predio. Ojo, mucho ojo, jóvenes. Si usted llegara a descubrir un tesoro, pero ese tesoro está en el terreno, en el predio de otro vecino y no le avisó para llegar a un acuerdo, dice la ley que entonces quien se queda con el tesoro es ni más ni menos que la persona que acreditó. Y la otra persona, por tanto, no lo puede ser. Otra forma, compañeros, además de las famosas animales o casa de animales, de tesoros, descuento de tesoros, es la adquisición de animales y otros productos por la pesca. ¿Ve cómo se adquiere la propiedad? Sabemos que la pesca es un deporte, una actividad que está permitida, de la cual se pueden obtener ganancias, lucros y demás situaciones. Una forma de adquirir la propiedad es a través de la adquisición de animales y otros productos por la pesca. ¿Qué cosas no se obtienen con la pesca? ¿Qué cosas no se sacan del mar, de las entrañas del mar, de los océanos? Con esto determinado puede ser de gran valor o de mucha utilidad para la persona que lo descubrió. De esta manera, la adquisición de animales y otros productos por la pesca pasan a ser propiedad de la persona que los descubrió, de la persona que los encontró, de la persona, por tanto, que tuvo esa facilidad o ese apoyo. Y de hecho, todos los pescadores, como tú lo sabes, pues en el océano, en el mar abierto, nadie es dueño de nada. Nadie es dueño de las aguas, nadie es dueño de los litorales, nadie es dueño de lo que se encuentra bajo el océano, llámese moluscos, llámese mariscos, llámese peces, llámese lo que usted quiera. Pero hay una actividad deportiva que es la famosa pesca. Con toda esa actividad que es lo que viene siendo la pesca, yo al realizar mis investigaciones para encontrar este tipo de animales muy sofisticados o muy especiales, queriendo o no queriendo, encuentro una mina de oro, una veta de oro o artículos de oro, que analizando podría ser mi salvación para no disponer de ellos inmediatamente. Pero el caso de la pesca, pues repetimos, nadie es dueño de lo que está ahí, de lo que es el mar territorial, de lo que es el mar de la zona económica contigua, de varias cosas. De esta manera, la adquisición de animales y otros productos de la pesca también constituye otra forma de adquirir la propiedad. Porque en lugares donde está aceptada la pesca o permitida la pesca, y tú obtienes ciertos productos de la pesca, pues no hay ningún problema en ese sentido, que todavía están exentos de hacer un pago o algún pago de un impuesto. Tenemos después lo que es la accesión.
La cesión es otra forma de adquirir la propiedad. Ya vimos lo que es a través de los contratos relativos de dominio, a través del testamento. Ya nos dice también la propiedad se puede adquirir a través de la prescripción, que es dejar transcurrir cierto tiempo de 3 a 5 a 10 años, para que teniendo yo la posesión pueda adquirir la propiedad, acreditando que tengo más de 10 años sin que se hayan presentado personas algunas a reclamar lo que viene siendo dicho terreno. ¿Qué es la accesión, compañeros? ¿Cómo otra forma de adquirir la propiedad? La accesión es cuando se incorpora o se une un bien, en este caso un bien accesorio, a otro bien, llamado bien principal, de forma natural o artificial, es decir, en donde no intervino la mano del hombre, donde no intervino el deseo de las personas, sino que se da de forma natural sin que nadie intervenga, solito se da por sí mismo. ¿Qué es la accesión? La accesión es cuando se incorpora o se une un bien, en este caso bien accesorio, a otro bien llamado bien principal, de forma natural o bien de forma artificial, con motivo de la corriente o desviación del cauce de un río. Hoy usted y yo lo estamos viendo constantemente en las noticias con las inundaciones en Chiapas, en lo que viene siendo Tabasco, en lo que viene siendo parte de Oaxaca. Usted bien sabe que la corriente del río, cuando va muy fuerte, cuando está cargado el río, por así decirlo, puede ser que en su arrastre se lleve pedazos de terreno, se lleve algún otro tipo de utensilios que en un momento determinado se encuentran y que la misma naturaleza nos los proporciona. Con motivo de estas lluvias, de estas aguas, como usted bien sabe, ante tanta agua que existía, entonces fueron desprendiendo algunas partes de los litorales de otros terrenos. Se vendieron algunos árboles, se vendieron algunas cosas que metros adelante se encontró que estaban bloqueando algunos de los ríos importantes que surten de agua potable a la Ciudad de México o al Estado de México. En este caso, podemos decir que se obtienen bienes, pero a través de la accesión. ¿Por qué? Porque en un determinado es la misma naturaleza, los mismos fenómenos naturales, que cuando se manifiestan o se expresan, pueden ir jalando bienes. Insisto, pueden ir arrancando árboles, pueden ir arrancando pedazos de tierra, que se van llevando, van arrastrando y metros adelante, kilómetros adelante, se atoran y por tanto se unen a un predio. Y ese predio por tanto se ensancha y tiene más espacio. La misma naturaleza nos proporciona a ver los medios para poder adquirir la propiedad. Uno de los medios a través del cual la naturaleza nos permite adquirir la propiedad es la accesión, que es cuando se incorpora o se une un bien a otro bien, pero de forma natural principalmente o de forma artificial, con motivo de la corriente o desviación del cauce de un río. Insisto, hemos visto cómo las aguas han devastado a muchos poblados y cómo las aguas con sus múltiples aguas, cómo los océanos con múltiples aguas van arrastrando una gran cantidad de objetos, de cosas, de bienes a su paso. Y con motivo de este arrastre, pues las puede llevar a lugares lejanos donde eran estos animales. Entonces, esto que arrastró la corriente, esto que llevó la corriente a mi terreno, que hizo que se empleara, viene siendo la accesión, y con ello puedo yo, en su momento oportuno, acreditar la legítima posesión de lo que viene siendo esa parte. La accesión, repito, es cuando se incorpora o se une un bien accesorio a otro bien llamado principal, de forma natural o artificial con motivo de la corriente o desviación del cauce de un río. Sabemos que el río cuando crece y se desborda, entonces el río arrastra cuantas cosas pueda. Tengo yo mi terreno metros abajo donde está el río, donde está el agua fuerte, llega la corriente del río bien cargada, bien fuerte,
tengo yo mi predio junto a la orilla del río. Entonces el río o la corriente del agua va acumulando cosas que se van atorando, atorando. De alguna manera, de forma natural, se va creando una isla para que de esta manera podamos adquirir esa parte o esa fracción que se desprendió de otro predio y que ahora se une al mío. Cuando eso pase, se le conoce como la famosa accesión. ¿Sí? Que es cuando se incorpora o se une un bien a otro de forma natural o artificial con motivo de la corriente o la desviación del cauce de lo que viene siendo un río. De esta manera, como podemos ver, hemos terminado las formas de adquirir la propiedad. Hemos terminado, por tanto, la clase. Nos vemos ahorita en Zoom para ponernos de acuerdo porque necesitamos que me digan cuáles son sus proyectos, cuál es su exposición de proyecto, irlo visualizando para dárselo e informarle a la autoridad. Y en este oportuno pase de tu evaluación, forme parte de evaluación continua. Nos vemos en unos segundos en Zoom para ver todo lo de sus trabajos de investigación y evitar que esto se repita. Nos vemos hasta la siguiente clase, jóvenes de